Hola queridos amigos, mi nombre es Carolina Ortiz y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video. Sé que hace varias semanas no había subido videos a este canal, no lo había actualizado, pero principalmente fue porque con mi mamá tuvimos una maravillosa oportunidad de poder viajar a Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan, en el video de las 50 cosas sobre mí, había dicho que uno de mis sueños desde que era muy pequeña había sido viajar específicamente a Estados Unidos y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder realizarlo. Conocimos muchos lugares, pudimos ir a una iglesia adventista también, a ese lugar donde pudimos contar nuestro testimonio, tanto a la gente que estaba participando en ese lugar, como también otras personas que lo estaban viendo por vía internet. Así que fue una bendición gigante, estoy muy agradecida de Dios por eso. Así que ya es tiempo de volver. Voy a comenzar a subir videos de forma regular. Hay muchísimos temas de los cuales me gustaría conversar con ustedes para que nosotros también sigamos creciendo espiritualmente y de esa forma podamos seguir conociendo a Dios a través de su palabra. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Bueno, todos los temas que son relacionados con Dios siempre son importantes porque nos ayudan a crecer. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las avenidas del alma, un tema y una terminología que se ocupa bastante dentro de la iglesia para hablar acerca de ciertas cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Principalmente, nosotros sabemos que el ser humano siempre actúa por estímulos y siempre está recibiendo estímulos. Estos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Podemos ver cómo nosotros estamos consumiendo diferentes cosas por nuestros sentidos, viendo películas, escuchando música, comiendo cosas, etc. Y son estos sentidos en específico los cuales nosotros lo denominamos como las avenidas del alma. Y estas avenidas del alma son bastante importantes porque nos pueden servir o para crecer espiritualmente, acercarnos mucho más a Dios, o también pueden ayudar a que nosotros nos alejemos de Él. Y este tema de las avenidas del alma es tan importante que la primera tentación que es registrada en la Biblia fue producto de las avenidas del alma, y es porque Satanás siempre se encarga de que nosotros consumamos cosas ya que nos pueden llevar también a caer en la tentación que Él nos está presentando. Y en este momento en específico que nosotros vamos a ir estudiando un poco más, Satanás se encargó de extraviar las avenidas del alma de Eva, principalmente para que ella dejase de escuchar la voz de Dios y comenzara solamente a ver su parecer y ver la tentación que Él le estaba presentando en ese instante. Y este relato en forma específica se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a ir, obviamente no vamos a leer todo seguido, sino que vamos a ir parando de vez en cuando para ir estudiando un poco más a fondo cuál es la avenida del alma que se explica en cada uno de estos versículos. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En este caso, Satanás comienza con una pregunta para comenzar la conversación con Eva, y principalmente fue: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y esa es una cosa que Dios jamás dijo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho de que ellos podían comer de todo árbol del huerto, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era algo que Dios jamás había hecho, pero Satanás lo hizo con la intención de que Eva siguiera con la conversación y que no se fuera de inmediato. En el versículo número 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Eva le responde. Por lo tanto, como le responde, obviamente ella escuchó la pregunta que Satanás le hizo, y la primera avenida del alma que nosotros encontramos en estos dos versículos es principalmente el oído. Y muchas veces nosotros ocupamos mucho el oído para diferentes situaciones: escuchar conversaciones, escuchar música, escuchar diferentes cosas, ruidos del ambiente mientras nosotros vamos caminando por la calle, y
el oído es una avenida del alma. Bueno, todas son importantes dentro de todo este aspecto, ¿ya? Pero esta es la primera avenida del alma que aparece dentro de todo este relato que Satanás comienza a ocupar para alejar y evitar que Eva pueda seguir pensando en lo que Dios le dijo, sino que ella comience a conversar con él. Después dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este caso, obviamente, ellos no iban a morir de forma inmediata si comían del fruto, sino que iba a ser como una consecuencia posterior al ingreso del pecado a la tierra. Y él comenzó también a decir: no, es que lo que pasa es que si tú comes, tú vas a ser como Dios y Dios no quiere que ustedes sean como Él, etc. Él comienza a ocupar la intuición de Eva para seguir convenciéndola de que comer del fruto de ese árbol no estaba mal, sino que iba a tener consecuencias positivas para ellos. Y científicamente podemos saber que la intuición está un poco más desarrollada en las mujeres. Por lo tanto, Satanás también ocupó esta estrategia para seguir engañando a Eva. Y además de todo esto, él comienza a introducir una creencia que dura hasta el día de hoy, que es la creencia de la inmortalidad del alma. Pero ese es un tema que es mucho más profundo y que necesita otro video, así que vamos a tocar la inmortalidad del alma, pero en un video posterior. Después sigue en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este versículo 6 tenemos 3 sentidos. El primero: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo observó. La vista. Después dice: y tomó de su fruto. Por lo tanto, es el tacto, el contacto físico que Eva tuvo con el fruto. Y finalmente comió, que es ya el paladar, el gusto que ella pudo tener con respecto a ese fruto que Dios les había dicho que no tenían que consumir. Pero las avenidas del alma no son un recurso que se utilizó por Satanás solamente en este aspecto y en este relato, sino que podemos verlo más adelante, cuando ya Jesús estaba en la tierra. Luego de haberse bautizado con Juan el Bautista, Jesús fue al desierto por 40 días. Jesús estaba en su posición humana y luego de 40 días nosotros sabemos que ya el cuerpo necesita alimento. Aparte, él estaba cansado y tenía sed. Y Satanás llega donde estaba Jesús y comienza a tentarlo con una avenida del alma que es el gusto, el paladar, la comida. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva en el principio de la creación. Pero a diferencia de lo que sucedió con Adán y Eva, Jesús no cedió a la tentación, sino que le respondió con un escrito está, no solamente a esa tentación, sino a todas las tentaciones que él puso en ese momento. Lo importante es que nosotros tenemos que tener en mente es que Satanás no nos obliga a nosotros a ceder a la tentación. Él nos presenta la tentación y es nuestra decisión si nosotras la tomamos o no. Es así de simple. Había un programa de televisión que ahora vino a Chile específicamente, creo que se llama ¿Qué haría tu hijo? Son situaciones donde los padres llevan a los hijos para saber cómo ellos van a reaccionar. Ellos dicen, no, mi hijo no va a hacer eso. Pero a estos niños los ponen en situaciones en las cuales la tentación es el principal motivo. Y creo que fue en España, no fue acá en mi país, donde pusieron un grupo grande de niños que ellos estaban en una sala junto a 2 personas. Ellos ya sabían que la máquina que estaba en esa sala estaba mala. Y alrededor de ellos, obviamente sin que los niños vieran, habían cámaras de televisión que los estaban grabando para saber qué era lo que ellos iban a hacer específicamente. Estas 2 personas, antes de salir de la sala de clases, les dijeron que no podían tocar la máquina que estaba ahí, sino que simplemente la tenían que dejar quieta hasta que ellos volvieran.
Ellos salieron de la sala y dejaron a los niños, quienes después de unos minutos comenzaron a mirarse unos a otros para saber quién iba a ser el primero que iba a levantarse e iba a ir a tocar esa máquina que estaba enfrente de ellos. Pasaron varios minutos y al final una niña tomó la decisión de pararse e ir a tocar la máquina. Ella comenzó a girar una manilla y por supuesto los dulces que estaban dentro de la máquina comenzaron a caer todos de una forma precipitada, porque obviamente la máquina no estaba en buenas condiciones. Ella obviamente, al darse cuenta de lo que había hecho, comenzó a llorar porque había cometido ese error. Se vio en una posición en la cual supo que la iban a culpar a ella, y todos los otros niños, en un acto desesperado, comenzaron a intentar ayudarla en una tarea que era imposible. Y finalmente estas dos personas, luego de un tiempo, volvieron a la sala de clases. Esta niña que había tocado la manilla fue a esconderse para no ser parte y no recibir las consecuencias de su acto, pero finalmente los niños que estaban alrededor de ella la acusaron de igual forma, así que ella salió de su escondite llorando en una forma de ojalá que mi castigo no sea tan grande. Y ahí comenzaron a explicarle para tranquilizarla, porque la niña lloraba de una forma muy desconsolada, hasta que finalmente se calmó. Pero fue algo similar lo que sucedió con Adán y Eva. Tenían este árbol que ellos sabían que no podían tocar, que no podían comer. De todas formas ellos fueron, se dieron a la tentación, comieron, se dieron cuenta del error que habían cometido, fueron a esconderse. Cuando Dios llegó, comenzó a preguntarle dónde estaban. Ellos estaban escondidos porque se habían dado cuenta que estaban desnudos, y finalmente comenzaron a sufrir las consecuencias de toda su decisión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sobrepasar y cómo nosotros podemos superar toda esta tentación? Hay algo muy importante que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, nosotros podemos escuchar música que sea secular o cristiana, podemos ver películas cristianas o seculares, pero no todo nos edifica. Y eso es lo principal para poder superar cualquier tentación. Nosotros tenemos que estar firmes en Dios. Porque si no estamos firmes, cualquier situación o cualquier tentación que nosotros tengamos enfrente a nosotros va a ser muy fácil que nosotros caigamos. Pero si nosotros tenemos una relación firme con Dios, da lo mismo la tentación que nosotros tengamos enfrente, porque no vamos a caer. Esto es una decisión personal. No puedo ir diciendo, no, tú tienes que escuchar solamente música cristiana, tú tienes que ver películas que sean referentes a Cristo. Es una decisión personal, todo es una decisión personal, la salvación es personal. Pero el consejo que yo te puedo dar es que comiences a manejar o comiences a decidir qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás comiendo, porque todo lo que nosotros consumimos va dentro de las avenidas del alma y nos van a comenzar a edificar. Muchas veces nosotros, claro, dedicamos mucho más tiempo a escuchar cosas del mundo y no cosas de la Biblia, y aunque nosotros no queramos, de una u otra forma, nosotros nos comenzamos a alejar de Dios y comenzamos con un enfriamiento espiritual. Si nosotros dejamos todas esas cosas de lado, nos podemos dar cuenta cómo nuestro carácter va a ir asemejándose al carácter de Cristo. Y a pesar de que nosotros tengamos cualquier tentación enfrente a nosotros, vamos a poder decidir de buena forma. Por eso siempre lo ideal es que nosotros nos edifiquemos con cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Bueno, queridos amigos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que han tenido con este canal. Vamos a volver con la regularidad de los videos, así que nos vemos prontamente en una próxima reflexión para seguir aprendiendo acerca de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.